Entonces, estimados estudiantes, vamos a continuar con la clase de Finanzas 1, la clase número 24 de Finanzas 1, correspondiente al 21 de octubre del 2020. Esta sería nuestra sesión número 3, ¿no? De esta clase 24. Ay, perdón. Estamos hablando de financiamiento, ¿no? Y les he hablado de una alternativa de financiamiento. Ahora, ¿qué es lo importante? La alternativa de financiamiento que nosotros elijamos, ¿sí? Por ejemplo, si yo me financio con el banco, si tomo créditos 1, 2, 3%, genial. Pero ese fondeo no es para siempre, ¿no? Es mientras dure la cuarentena. Ahora, si yo realizo un financiamiento normal por el sistema financiero, me van a cobrar 11.5 a esta empresa, hasta 6.5, ¿no? Si fuera grande empresa. Ahora, hay otras alternativas. Emisión de bonos es lo que estábamos hablando. Para la emisión de bonos, lo que tengo que conocer es el proceso, porque ese proceso tiene costo. Hemos visto una emisión de bonos ahí en la página de Facebook que pagaba el 5.5%, otra que pagaba el 4.8%, que les aconsejo que hay que tomar en cuenta que es una muy buena alternativa, pero no es el costo real, ¿ya? ¿Por qué no es el costo real? No es el costo real dado que ese bono, para poder emitir, nosotros vamos a pagar. ¿A quiénes vamos a pagar? Entonces, ahora vamos a ver el proceso de titularización para ver a quiénes tendríamos que pagar. Entonces, yo lo único que he hecho es esto, fíjense, abrir el navegador. En el navegador he buscado en la Bolsa Boliviana de Valores lo que me dice proceso de titularización, ¿ya? Entonces, aquí como pueden ver, tengo el proceso de titularización, ¿no? Titularización, conceptos y ventajas. ¿Qué es la titularización? Esto ya lo saben ustedes, es el proceso en el cual se constituye un patrimonio autónomo, ¿no es cierto? Y se hace la cesión de esos activos de una manera, bueno, se hace la cesión representativa en títulos valores de esos activos, ¿no? Entonces, ya, ahora, ¿qué es lo que se busca? Dice ahí, ¿no? Las modalidades, traspaso o traslado y la modalidad pago. Aquí nos explica qué es un patrimonio autónomo, que ustedes ya saben que es un patrimonio autónomo, ¿no? Es la cesión de mis patrimonios. Luego, aquí, esto es lo que nos importa. Proceso de titularización. La primera parte en el proceso de titularización es la cesión de activos. ¿En qué consiste esa cesión de activos? Comprende la transferencia absoluta del dominio de los mismos. No, esta se formaliza mediante contrato de un acto unilateral y irrevocable con el originador. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? De esta manera, la cesión no puede ser objeto de anulaciones posteriores, ¿no? Ni vicios de nulidad, nada. Bueno, ya saben, se transfiere, se cede. Luego, estructuración del patrimonio. El patrimonio autónomo se estructura incorporando los bienes cedidos, delimitando las condiciones y características de la incorporación y adicionando cualquier otro mecanismo, ¿no? Ahora, aquí vamos a ver, hay un proceso o procedimientos de valorización, ¿no? Se hace una valorización, es decir, la contabilidad no tiene una visión clara
de cuánto vale un activo. Lo que sí, las finanzas toman otra perspectiva, ¿no? Un activo vale por su generación de flujos, entonces se hace una valorización para saber cuántos flujos iba a generar. Ya. Ahora, ¿qué más? Posteriormente se definen los mecanismos de cobertura. ¿Qué dice? Son aquellos que respaldan a los inversionistas ante cualquier riesgo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Minimizar riesgos, optimizar los títulos, incrementar la negociación, mejorar la calificación de riesgo. Ya, ahora, esta cobertura, ¿cómo se hace? Subordinación de la emisión. ¿Qué es la subordinación de la emisión? El originador, o sea, la empresa que emite, o una tercera entidad suscribe una porción de valores emitidos a las que se le imputarán siniestros o faltantes. Sobre colaterización se da cuando el valor del patrimonio autónomo excede el monto de la emisión, ¿no? O sea que cuando el patrimonio es más grande que la emisión. Exceso de flujos de caja, ¿no? ¿Qué dice aquí? Consiste en crear una reserva del excedente generado por los flujos de caja. Sustitución de cartera, ya. Entonces, ¿qué se puede hacer? Cambiar por otros que varíen de categoría, ¿no? Y fondos de liquidez consiste en destinar sumas de dinero para que el patrimonio autónomo atienda necesidades eventuales de liquidez. Mecanismos externos, avales y garantías, seguros de crédito. Entonces, luego se va a hacer la emisión de valores, ¿no? Podrían ser valores de participación, valores de contenido crediticio, valores mixtos. Ahora, participantes del proceso, esta es la parte que más me importa que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque cada participante del proceso va a representar un costo. Fíjense lo siguiente, el originador es la empresa, en este caso, mi panadería, ¿no? No vinculada a la sociedad de titularización. Ojo, si nosotros, digamos, trabajáramos como analistas o calificadores de riesgo, no nos dejan invertir en la bolsa. Entonces, por eso se busca algo independiente, ¿no? Ahora, sociedad de titularización. Sí, es la receptora de los activos a ser titularizados. ¿Ya? Pueden tener a su cargo uno o más patrimonios. ¿Sí? Entonces, ejerce todos los derechos que corresponde ejercer a un propietario común, como disponer de los bienes, gravarlos, usar, disfrutar, reivindicar, administrarlo, según sean las opciones establecidas en el contrato, las condiciones en el contrato, ¿no? Obviamente tiene que tener un manejo seguro y eficiente. Les voy a poner un ejemplo de una sociedad de titularización. Si no me equivoco, aquí está. Titularizadoras. BDP, Sociedad de Titularización SA, ¿no? Entonces, ¿qué es esta? Es una empresa que se dedica a titularizar, ¿sí? Y ahí tenemos los datos, ¿no? Todos los datos de esta titularizadora. Bueno, ya, hechos relevantes, fíjense lo que ha titularizado. IFD ha titularizado ProMujer, ha titularizado Nuevatel, ¿no? Y bueno, otros. Ahora, continuamos. Ojo, ¿nos va a cobrar esta sociedad de titularización? Sí. El estructurador es el encargado de agrupar bienes o activos en características comunes, ¿no? Luego, la calificadora de riesgo, ¿sí? Entidad autorizada que emite una opinión en caso de los valores de presenta de deudas respecto a los riesgos de incumplimiento y da la calificación de riesgo. De esta ya les he dicho el precio, desde los $7,000 hasta los $15,000.
el colocador. El colocador es una entidad encargada de la colocación de los valores, o sea que la que vende, ¿no? Y luego el inversionista es el que va a comprar. Ahora, para esto es recomendable ver los tarifarios. Aquí tenemos los tarifarios de la bolsa, fíjense. Se entran a tarifario oficial y ahí vamos a tener los montos, ¿ya? Todo esto ustedes lo tienen que ver en mercado de valores, ¿sí? Yo básicamente tendría que aplicar solamente. Pero quiero explicarles algo. Lo que yo tengo que hacer es la administración de la deuda. Por lo tanto, en mi Excel voy a plantear lo siguiente. Imagínense lo siguiente. Vamos a hacer como ejemplo, un ejemplo sencillo de emisión de bonos. Entonces, yo voy a emitir, y vamos a ver si es rentable o no, 420.000 bolivianos en bonos, ¿no? Ese es el valor de emisión. Este valor de emisión me van a, bueno, voy a hacer la titularización, todo eso. Me van a dar una calificación de riesgo. ¿Cuánto de calificación de riesgo le dan a esta panadería? A ver. ¿Cuánto? Ustedes, si ustedes tuvieran que calificar el No tiene riesgo, histórico. no tiene histórico, sí, eso influye. Me va a ser más riesgoso no tener histórico. ¿Qué más? ¿Qué cosas más considerarían para darme una calificación de riesgo? Primero, que no tiene histórico. ¿Qué más? Proyección de venta, tal vez. Ya, falta la proyección de ventas. Ya, ¿qué más? Bueno, vamos a proyectar posteriormente, pero ¿qué otros hechos más tomarían en cuenta ustedes para establecer y decir qué tan riesgosa es mi empresa o no? ¿Qué otras cosas más tomarían en cuenta? Los escucho.
Una sencilla opinión, cualquiera sea el monto, a ver. $10,000, dice. ¿Cómo 10,000? No, ¿cuál es la calificación de riesgo que le das a mi empresa panadería? Te estoy diciendo. Estamos hablando de esto, calificación de riesgo. ¿Cuál es la calificación de riesgo que le das a mi panadería? 24%. Entonces, me lo darían en rojo, ¿no? Que una calificación de C. Y dicen, ya, la chance de que esta empresa pague muy mala y me da una calificación de C, entonces yo tengo que emitir al 24%. ¿No? ¿Alguien da más, da menos? Un bebé, tal vez, dice. Inge, Ya, 16. un 16%, ya. Bueno, considerando que yo soy capo en finanzas, está bien un bebé. Pero considerando que yo de panadería no sé mucho, está bien un C de 24, ¿no? Entonces, ojo, hay que calificar todos los flujos de caja, quién es el inversionista, dónde opera, quién es el líder de mercado, sus proyecciones financieras, análisis financiero, todo hay que hacer, por eso nos cobran 15,000, de 7,000 a 15,000 dólares, ¿ya? Dice, eso es el 5, 6, 8% sucesivamente. ¿De dónde sale o cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Bueno, se hace una calificación de riesgo, ¿sí? A ver, te voy a decir lo siguiente. La calificación de riesgo toma en cuenta lo siguiente. El riesgo es la posibilidad de que algo salga mal. ¿Ya? Ahora, la posibilidad de que algo salga mal es que no se pueda pagar los bonos. Y que no se pueda pagar los bonos tiene solamente un problema, que la empresa no genere flujos de caja. Si la empresa no genera flujos de caja, no va a poder pagar los bonos. Entonces, al no poder pagar los bonos, la calificadora de riesgo hace el análisis y te dice, no, esta empresa tiene que pagar tanto. Ahora, nosotros hemos entrado a otro portal, no hemos entrado a otro portal, perdón, hemos entrado perdón, aquí. Hemos entrado a esto, fíjense. Bueno, aquí lo voy a borrar todo lo que he escrito. Les he mostrado esta emisión de ENDE. ¿Qué ha dicho ENDE? ¿O qué le ha dicho la calificadora de riesgo a ENDE? Tu calificación es AAA, o sea, tienes muy poco riesgo. Volviendo a la anterior página, les muestro. AAA significa que tu riesgo es bajo, eres lo mejor que puede haber. Y más o menos 5%, ¿no? Pero ¿por qué 5.5? Porque hay que hacer atractivo también y queremos colocar los bonos, ¿no? Porque esto es oferta y demanda también. Entonces, ENDE, ¿qué significa? Tiene capacidad de pago, tiene capacidad de generar flujos, ¿no? Y les voy a dar una recomendación. Todo valor, porque para hacer una calificación de riesgo se tiene que valorar una empresa. Y para valorar una empresa tenemos que conocer algo. Todo valor depende de la generación de flujos de caja. ¿Sí? Ahora les explico lo siguiente. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo donde vamos a habilitar la pantalla. Voy a dejar de compartir. Voy a explicar aquí. Entonces, quiero poner vista del hablante. Yo soy el hablante en este caso. ¿Ya? Entonces, fíjense. Vamos a valorar un activo. ¿Qué activo vamos a valorar? Este activo que tengo en mis manos. ¿No? ¿Qué es este activo? Es un celular. Lo vamos a valorar. Entonces, un celular BlackBerry tiene una memoria de 32... memoria RAM de 3 GB, disco duro de 32,
Es BlackBerry, ¿no? Tiene algo interesante, cámara de 18 megapíxeles, se desliza y tiene un teclado oculto, como pueden ver, aquí tiene un teclado oculto que me permite moverme entre las pantallas solo con el teclado, ¿no? Entonces es bonito el celular, a mí me gusta. Pregunta, ¿cuánto le dan de valor? 200. Ya, ¿por qué 200? Tal vez por el tiempo de uso y por el modelo. Eso, el tiempo de uso del modelo. Depende de que los flujos de caja, ¿sí? Si a mí me muestran un celular, yo lo primero como financiero que tengo que pensar, ¿cuánta plata puedo ganar yo con el celular? Con el celular yo hago mis informes, escribo algunos proyectos, puedo hacerlo en la computadora. Su batería ya no da para clases de Zoom. Me dura 2 clases de Zoom y, bueno, 3 sesiones y ya está, chao la batería. Y además calienta que da miedo cuando doy clases de Zoom, por eso no les doy clases de Zoom por el celular. Entonces no sirve para Zoom, pero puedo escribir algunos correos, genera flujo de caja, ¿ya? Entonces, como genera flujo de caja, para mí tiene un valor. Digamos, para mí tiene un valor de unos 2.000 bolivianos. Pero si, digamos, yo se lo quiero vender a Ariel Chambi. Para Ariel Chambi, que es un participante del curso, Ariel Chambi va a decir, ¿a mí qué me genera esto? Y Ariel Chambi va a decir, a ver, le voy a poner crédito. Le voy a comprar un cargador. Y yo por si acaso utilizo los celulares sin vidrio, sin nada. Tal como lo han fabricado. Yo pienso que el fabricante ha pensado bien y me lo ha vendido como debe ser, ¿no ve? Entonces Ariel Chambi dice, no, yo le quiero poner su vidrio templado, le quiero poner su carcasa, le quiere poner todo lo necesario. ¿Y qué pasa? Son gastos, ¿no ve? Flujo de dinero, ingresos, ¿cuánto le está generando? Además dice que lo va a utilizar para jugar. ¿Cuánto de ingresos le está generando a Ariel Chambi este celular? 0. Cero. Cero ¿Cuánto acá. vale para Ariel Chambi? Menos 200 bolivianos no vale nada porque no le genera ningún flujo. Ahora, el compañero que me ha dicho, yo le doy 200, ¿por qué? Porque tal vez está pensando venderlo en 220. Está pensando en generar un flujo. Entonces, yo creo que a ustedes no les serviría, tal vez no lo utilizarían. Entonces, si no lo utilizarían, no les genera flujo. Y si lo venderían, tienen que ver cuánto les pagarían y ese es el valor que va a tener. Eso es lo que yo pienso de una inversión. Una inversión, un activo, vale la cantidad de flujos futuros que vaya a generar. ¿Sí? Y por ejemplo, me ha pasado lo siguiente. Esta respuesta está tan enraizada en mí cuando alguien me ha dicho, ¿valgo para ti como amigo? Yo le he dicho, depende. Depende de la generación de flujos futuros de dinero que me puedas generar como amigo. Entonces han dicho, ah, no, esta persona es interesada. He dicho, pero no solo depende de eso, también depende de la generación de flujos de felicidad que tú me puedes generar como amigo. Si tú como amigo no me generas ninguna felicidad, bueno, no vales nada como amigo, ¿no ve? Pero si como amigo me puedes generar alegrías, ah, tienes un valor, ¿no? Y si un amigo te dice, ya saldremos, vamos a tomar flujos de caja positivos, ¿te está generando? No. Si no te gusta tomar y no te diviertes, como yo nunca me ha gustado, no me divierto, ese amigo para mí no vale nada. Eso es. Entonces, cada valorizador va a valorar activos, que son bienes los activos, en función a la generación de flujos de caja. Entonces, agarramos la empresa, la panadería, ahora sí volvemos a lo normal. Agarramos mi panadería y esta mi panadería aquí que tenemos el gráfico. Lo que va a hacer el evaluador va a determinar cuántos flujos futuros puede generar esta panadería. Y una vez que ha determinado los flujos futuros, si esos flujos futuros son buenos
y alcanzan para pagar la emisión de deuda de bonos de 420,000, va a emitir un criterio de riesgo y va a decir, yo le doy una calificación como ustedes, CBD. Y eso depende de la reputación de la empresa y depende de la capacidad de generación de flujos futuros. O sea que lo van a valorar como este activo, ¿sí? Y eso depende de muchas perspectivas. A ustedes les daba muchos valores el celular. A mí me daba 200, a mí me daba 1200, 1500. Compañero le daba 200. Para Ariel Chambi era negativo. Entonces, de todas esas valorizaciones, tomamos un valor representativo y decimos, esto vale ese activo. Y estos flujos va a generar, por lo tanto, esta va a ser la calificación de riesgo que tiene. Y para que la gente compre, le vamos a poner este valor, ¿sí? Ahora, se ha entendido mejor lo que hace la calificadora de riesgo, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, Liz. Ya. Les voy a Sí, listo. explicar un ejemplo más. Imagínense que Elena Rachaval tiene un emprendimiento. Quiere vender pasajes a la luna. Ese es su emprendimiento. Y quiere financiarse por la bolsa. ¿Qué calificación de riesgo le dan? Nuevamente les pongo el ejemplo. Lena Rachaval quiere vender pasajes a la luna. Ese es su emprendimiento. ¿Qué calificación de riesgo le dan? D, Liz. D. Y A. si hubiera F, me darían F, ¿no ve? Ya. Ahora, a ver, piensen lo siguiente. Lena Rachaval quiere abrir un curso de Excel financiero para gerentes. Solo necesita su computadora y su cabeza para enseñar Excel. ¿Qué calificación de riesgo le dan? A. Bueno, entonces ya estamos bien. ¿Se dan cuenta? Depende mucho de muchos factores, ¿no? Para hacer una calificación de riesgo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Les voy a mostrar una calificación de riesgo más. Esto es en YouTube, ¿no? Le voy a poner lo siguiente. Default bonus. Ay, no. Ya lo busqué anteriormente antes de mostrarles. No es este video, a ver. Aquí. Entonces, les voy a explicar. Van a ver en primera mano. Vamos a saltar estos anuncios que no sirven de nada. Y vamos a ver el siguiente video. Está pausado el video. No se olviden que los bonos, por más que te ofrezcan una muy buena tasa, Ya, vamos a entrar desde bueno, el el principio. rendimiento de los bonos por lo general aumenta. También hay distintos tipos de bonos, hay de renta fija, de renta variable, etcétera, etcétera. En el caso que tengan la duda, la diferencia con un plazo fijo es que vos al adquirir un bono no funciona de la misma manera, ¿sí? O sea, vos el plazo fijo simplemente pagás o invertís tu capital y bueno, después del periodo pactado vas a recibir un interés. Bueno, en los bonos tiene un funcionamiento básicamente similar, pero vos el bono lo comprás y el valor del bono ese va a ir variando. Entonces va a tener subas y bajas. Hay momentos en los que el bono va a verse en desventaja contra el plazo fijo en el aspecto que básicamente, o sea, si el precio baja, entonces el interés que vas a haber ganado va a ser menos, entonces estarías como perdiendo plata. Es un poco complicado, pero no le presten mucha atención. Sí, vamos a lo realmente importante. Bueno, entonces, lo realmente importante es que en Argentina estamos en default. Le han llamado default selectivo, que básicamente es otra manera de llamarle, que se supone que no estaríamos en incapacidad de pagar, por lo menos en un 100%. Realmente es prácticamente una mentira eso. Estamos en incapacidad de pagar. Yo el número que encontré que Argentina debe, ¿sí?, en deuda externa, es 250.000 millones de dólares. No busqué demasiado, no sé si será el número exacto, no sé si estará actualizado o no sé si deberá más o menos, pero vamos a aproximar ese número. Pasado a pesos,
Ese número son 14.750.000.000.000 de pesos. Como verán, es un número extremadamente grande y obviamente no tenemos la capacidad de pagar eso. No sabemos qué va a pasar, yo por lo menos no sé. Si alguien les dice que sí, yo calculo que será mentira, no sé exactamente qué pueda pasar. Pero es muy probable que no pueda pagar esto Argentina por lógica. Ahora, eso es solamente la deuda externa y no se tiene en cuenta entonces la deuda interna, lo que el Estado le debe a los propios argentinos. Una de esas cosas son los bonos, ¿sí? Entonces, si Argentina está en default, no va a pagar ni los bonos ni la deuda externa, y no sabemos qué va a pasar, pero bueno, lo que más puede suceder, o lo que vemos más posible, es una reestructuración de los bonos. ¿Qué es una reestructuración? Bueno, es decirte, ¿sabes qué? No te puedo pagar, vos me diste 10 pesos, yo no te puedo pagar los 5 que te di debía. Vamos a hacer así, te voy a pagar, en vez de los 15, digamos, o sea, de los 10 que me diste más los 5, te voy a pagar 17, pero de acá a 10 años más. Y bueno, probablemente pase eso y no sabemos si se van a pagar, si no se van a pagar, no se sabe. Entonces, ante la duda, no inviertan en bonos. Nuevamente recuerden, como siempre les decimos, esta es nuestra recomendación, ustedes pueden hacer lo que más les guste. Los bonos de Argentina están ofreciendo unas tasas impresionantes, o sea, es algo raro lo que está sucediendo. Quiero que vean aquí lo que está ofreciendo Argentina, ¿no? Vamos a ver el rendimiento, 37% en bonos Argentina, ¿no? ¿Qué significa? Volviendo al anterior caso, bueno, a la tablita que teníamos de riesgo. ¿Cuánto riesgo tiene Argentina para tener 37%? Es como mi emprendimiento de pasajes a la luna, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la calificación de riesgo y así influye en el financiamiento que vayamos a tener, ¿ya? Ahora, ¿qué más quiero mostrarles? Que yo tendría un valor de emisión de 420.000. Voy a tener una calificación de riesgo. Por ahí el compañero me ha calificado como D, yo no sé mucho de panadería, es totalmente de acuerdo. Entonces tendría que pagar más o menos una tasa del 25%. Ahora, no solo tengo que pagar la tasa del 25%, tengo que pagarle a la calificadora de riesgo por ese SUD. Entonces le voy a pagar a la calificadora de riesgo. Le voy a pagar, por el registro de emisión voy a pagar a la colocadora. Fíjense, son costos. ¿Qué hacen estos costos? Que al final sube mucho más aún la tasa de interés que yo estaría financiándome, por lo tanto no me conviene. Entonces, tomando un ejemplo, fíjense lo siguiente. Voy a poner un ejemplo aquí. Gastos de administración. Ojo, la emisión lo hago en el año 0. Luego tengo el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, ¿no? Así, a 5 años también mis bonos. Luego tengo la emisión, ¿sí? La emisión he dicho que va a ser de 420.000. Y luego tengo el interés. Aquí me han calificado al 25%. Listo. Igual. Este valor multiplicado por el 25%. Ahí está el interés que voy a pagar. Y voy a asumir que los bonos yo los voy a devolver al final, ¿no? Entonces esto va así. Y el capital de la emisión que yo he puesto lo voy a devolver al final. O sea que aquí voy a tener menos 420.000. Entonces, fíjense. Ahora voy a sumar igual el valor de la emisión más el 0.
Ahí me dice que tengo un flujo positivo. Ah, ojo, todos estos intereses son pago de intereses, por lo tanto son valores negativos. Ahí me estoy equivocando, son valores negativos. Entonces, de igual forma voy a calcular la suma. Ahí están los valores negativos. Ahora les voy a enseñar a calcular lo siguiente. Vamos a calcular la tasa interna de retorno. No les he enseñado todavía, ¿no ve? La TIR. La TIR va a medir el rendimiento. ¿Les he enseñado? No, Lisa. No, Lice. Ya, entonces, fíjense. Luego les voy a enseñar. Faltan pocas clases. TIR. Abro paréntesis. Selecciono todo. Cierro paréntesis. Uy, no le fallan algo. ¿Qué ha pasado? Creo que no puso igual. Ok. No, control Z. Eso, ahora sí. Ah, sí, aquí me falta igual. La TIR, abro paréntesis, selecciono todos los valores, cierro paréntesis, enter. ¿Cuánto estoy pagando de rendimiento? 25%. Gastos de administración. La calificadora de riesgos me va a cobrar $15,000, que son 105,000 bolivianos. Ese es valor negativo, menos 105,000 bolivianos. Ojo, esto me falta sumarle aquí. Más estos gastos administrativos, fíjense qué pasa. 37% estoy pagando por mi emisión de bonos. No me conviene. Puede convenirme cuando la emisión sea de un monto elevado, porque estos 15,000 voy a pagar, emita 100, 10, 1,000, 1,000,000. ¿Ya? Entonces, ese es el análisis que tengo que hacer. Por eso es que emiten 10 millones, 20 millones las empresas, porque estos costos son altos y solo estoy poniendo los costos de la calificadora de riesgo. Me faltan las comisiones de la agencia de bolsa, me faltan las comisiones de la sociedad titularizadora. Entonces, con eso, el pago que voy a tener es mucho más alto. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Este Excel nos podría pasar al WhatsApp o al Moodle, por favor, Lice. Al Moodle lo voy a subir, porque su tarea va a ser esto mismo. Saben que va a ser esto mismo, ¿no? Hablaremos de esa tarea. ¿Cuándo me lo van a entregar? Este plan de inversión, ¿cuándo me lo entregan? Fin de mes. ¿Fin de mes? No, tampoco. ¿El lunes? Como hoy dicen, miércoles. Lisa, por favor. Miércoles, Sí. ya. Con su plan de financiamiento, solo con deuda bancaria, ¿ya? Método francés o alemán a 5 años nomás, no a 10. Hasta aquí. Hasta Ya. aquí. Ojo, van a tener, es rellenar nomás, cambiar un poquito, ¿no? Yo les voy a pasar este Excel, o sea que es rellenar nomás. Y así van a saber si ganan o pierden en su emprendimiento y lo hacen un poquito más grande, más real, ¿no? Ok. Así su emprendimiento no va a ser vender anticucha en la esquina con mi, no sé, con mi cocinita, ¿no? Ya. Entonces, ahí vamos a quedar, estimados jóvenes. Espero la clase haya sido productiva. Tengan muy buenas noches. Nos vemos el día lunes. Y esto yo les subo al Moodle posteriormente.